Hola y bienvenidos a Narraciones Oscuras, comenzamos. El accidente de Kistin tiene su nombre por la ciudad más cercana a lo ocurrido en la planta nuclear de Mayak, una de las instalaciones nucleares más grandes de Rusia, la cual fue mantenida en secreto. 30 años antes de la famosa explosión en Chernóbil, los soviéticos ya habían experimentado las terribles consecuencias de un desastre nuclear. La planta de Mayak se encuentra cerca de la ciudad de Kistin en el distrito de Chelyabinsk. Después de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos invirtieron muchos recursos en la construcción de las instalaciones. La construcción de la planta ocurrió entre 1945 y 1948 de manera apresurada y en absoluto secreto, como parte del programa nuclear de la Unión Soviética. Su objetivo inicial era producir, perfeccionar y trabajar el plutonio para su uso en armamento, para lo cual se construyeron 5 reactores nucleares. Más tarde, la planta se centró en el retratamiento de armas decomisadas y los residuos de reactores nucleares. Hoy en día, aunque no lo parezca, la zona sigue habitada en secreto y la planta produce tritio y radioisótopos, pero no plutonio. Lavrenti Beria, un líder político y arquitecto soviético que encabezaba el programa nuclear en ese momento, obligó a casi 50.000 prisioneros de guerra a trabajar en la construcción de la planta y decidió que la ciudad de Ozersk en la periferia sería el hogar de sus familias. Allí se encontró el reactor nuclear más grande de Rusia, con una superficie de 90 kilómetros cuadrados, lo suficientemente grande como para ser considerada una pequeña ciudad. Pronto se hizo evidente que la central nuclear era extremadamente peligrosa, sin preocupación por la eliminación de residuos y con seguridad prácticamente nula para los trabajadores. El personal de Mayak comenzó almacenando los residuos radiactivos en el subsuelo, pero eventualmente el espacio se agotó y el río Techa comenzó a recibir todos los desechos. Más de 100.000 habitantes dependían de ese cuerpo de agua, que en poco tiempo se vio extremadamente contaminado junto con otros cuerpos de agua intermitentes de la central de Mayak. Durante los primeros años de operación de la planta Mayak, grandes cantidades de agua radiactiva fueron vertidas en los lagos cercanos y en el río Techa, que eventualmente fluyen hacia el río Oby. El impacto a largo plazo de la contaminación radiactiva todavía no ha sido determinado. Se estima que muchos de los trabajadores de la planta durante los años 1950 y 1960 murieron debido a la radiación. A pesar de que la situación ambiental ha mejorado desde entonces, la administración de la planta ha sido criticada por prácticas poco sólidas. A partir de 1951, el lago Karachay fue utilizado como depósito de residuos nucleares y actualmente es considerado como el lugar más contaminado de la Tierra. Extraños síntomas empezaron a surgir entre la población de los alrededores. El trabajo en Mayak se caracterizó por su peligro para la salud y los numerosos accidentes que ocurrieron allí. En 1953, un trabajador sufrió graves daños debido a la radiación, lo que resultó en la amputación de sus piernas. El desastre más grave tuvo lugar el 29 de septiembre de 1957, cuando un fallo en el sistema de refrigeración de un tanque de almacenamiento de desechos nucleares provocó una explosión sin fuego que liberó una cantidad extremadamente peligrosa de radiación. Al menos 200 personas murieron, 10.000 fueron evacuadas y 470.000 estuvieron expuestas a la radiación. La incidencia de enfermedades desconocidas y misteriosas, así como la piel desprendida de las caras, manos y otras partes expuestas de los cuerpos de las víctimas, causaron horror. Cientos de hectáreas quedaron estériles e inutilizables durante décadas o incluso siglos y la zona circundante fue evacuada. Este accidente, considerado el peor de la URSS antes de la catástrofe de Chernóbil, se clasifica como nivel 6 en la escala internacional de accidentes nucleares. El gobierno comenzó a desalojar las aldeas más cercanas a la planta nuclear aproximadamente 10 días después de la explosión, sin proporcionar a los habitantes una explicación sobre la razón. Los oficiales irrumpían en las casas y les ordenaban que empacaran sus pertenencias antes de regresar por ellos. Durante un periodo de 2 años, aproximadamente 10.000 familias fueron evacuadas de la zona cercana a la planta nuclear de Mayak. Un año después, los rumores de un supuesto desastre nuclear comenzaron a aparecer en los medios de comunicación en el oeste.
Cuando la Unión Soviética detuvo sus pruebas nucleares en marzo de 1958, un periódico de Copenhague comenzó a especular que la razón detrás de esto podría haber sido un accidente nuclear catastrófico. En 1959, un periódico austriaco publicó un informe sobre el accidente nuclear en Kistin. Sin embargo, los soviéticos negaron sistemáticamente su veracidad. El régimen soviético mantuvo en absoluto secreto este accidente. Las primeras informaciones serían reveladas solamente a partir de 1976 por el biólogo ruso Medvedev, que había emigrado a Inglaterra. El informe de Medvedev sobre el accidente nuclear en la planta de Mayak fue cuestionado inicialmente debido a la falta de pruebas concretas. Incluso cuando los científicos en Tennessee confirmaron la existencia de una zona contaminada por radiactividad, no encontraron evidencia de que el desastre fuera causado por la planta. La información sobre el desastre fue desclasificada después del colapso de la Unión Soviética. Es difícil estimar el número real de víctimas debido al secretismo y a la contaminación previa de la zona por la liberación de desechos radiactivos. Según Medvedev, el accidente fue peor que Chernóbil y la sustancia radiactiva estroncio 90 liberada fue causando defectos congénitos, cáncer y otros problemas de salud en los habitantes de la región. La única cifra del gobierno soviético es sobradamente irreal: 66 muertos a causa de un síndrome de radiación y otras 22 víctimas fatales por algún tipo de cáncer vinculado al desastre. El accidente de la planta de Mayak en Kistin es un triste recordatorio de la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión de materiales radiactivos. A pesar de los informes de científicos sospechosos y la investigación posterior, la verdad sobre el accidente y su impacto en la población no fue conocida hasta mucho tiempo después. La falta de información y el secretismo del gobierno soviético solo agravaron el impacto en la salud y en la vida de las personas afectadas. Este caso debe ser una llamada de atención para la necesidad de una regulación estricta y una gestión responsable de los materiales radiactivos. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, te deseo lo mejor, que estés bien. Esto fue Narraciones Oscuras, hasta la próxima.